Bien, vamos a resolver la prueba 1 de mayo 2021. Standard Level. Estamos con el ejercicio número 1, donde nos dice que se mezclan 0,20 moles de magnesio con 0,10 moles de ácido clorhídrico. Para saber primero cuál es el reactivo limitante, lo que siempre hacemos es coger los moles de cada uno de los reactivos, en este caso 0,2 moles de magnesio, y lo dividimos entre sus coeficientes estequiométricos. En este caso es 1, así que tengo 0,2 moles de magnesio. Para el clorhídrico tenemos 0,1 mol de clorhídrico, lo dividimos entre su coeficiente que es 2 y obtenemos 0,05 moles de ácido clorhídrico. El menor será nuestro reactivo limitante, con lo cual ya la opción B y D estén eliminadas. Como después nos preguntan el rendimiento máximo de hidrógeno, partimos de los 0,1 mol de ácido clorhídrico y por estequiometría sabemos que se obtienen 1 mol de hidrógeno por cada 2 de ácido clorhídrico, así que al final obtenemos 0,05 moles de hidrógeno, lo cual corresponde con el apartado C. En el segundo ejercicio nos preguntan la cantidad en moles de cloruro de sodio que se necesita para preparar una disolución de un volumen determinado y una concentración determinada. Es bastante sencillo, ya que la concentración sabemos que son moles partido volumen. A partir de aquí despejamos el número de moles, sería concentración por volumen. Mucho cuidado, tiene que estar en las mismas unidades, el volumen tiene que estar en decímetros, así que sería 0,25, con lo cual estaríamos en el apartado B. ¿Qué molécula tiene la misma fórmula empírica y molecular? Pues sabemos que será aquella que no se pueda simplificar más. Entonces, en este caso, nos vamos al apartado B. ¿Vale? En el C, por ejemplo, la fórmula empírica sería CH2. En el D, su fórmula empírica sería C2H5. Y aquí pues sería, su fórmula empírica sería CH2O. La única que no se puede simplificar más sería el B. Cuarto ejercicio, ¿cuál es la suma de los coeficientes cuando se ajusta la ecuación con números enteros? ¿Vale? Ajustamos la reacción química, para ello aquí me hace falta un 1, aquí un 2, un 1 y un 3. Al sumar todos los coeficientes, estamos en el apartado D. El ejercicio 5, que representa el 2 menos, aquí, este 2 menos significa que tiene más electrones. Por lo tanto, la correcta sería la B, ya que esa especie química ha ganado electrones. 6 de teoría. ¿Cómo se forman los espectros de emisión? Los espectros de emisión son aquellos en los cuales se emiten fotones cuando los electrones promovidos regresan a un nivel de menor energía. Es la D. También de teoría el 7. ¿Qué propiedad aumenta hacia abajo en el grupo 1? Aumenta el radio atómico, ya que aumenta el número de niveles energéticos conforme bajamos en un grupo. El 8, ¿cuál es un elemento del bloque D? Está bastante sencilla porque de hecho incluso tenemos la tabla periódica, ¿vale? Pues nos vamos al cobalto, que es un elemento de transición. 9, ¿qué compuesto tiene mayor volatilidad en las mismas condiciones? Tenemos que buscar aquel elemento que tenga menor punto de fusión y que pueda cambiar de estado más fácilmente. Entonces nos vamos a quedar con el dióxido de azufre, ya que para cambiar de estado pues hay que romper fuerzas intermoleculares que son mucho más débiles que los enlaces covalentes que se pueden formar aquí o los enlaces iónicos que se pueden formar en C y D. 10, ¿qué compuesto tiene
el enlace carbono-nitrógeno más corto, pues tenemos que buscar un triple enlace. El triple enlace lo vamos a encontrar aquí en esta primera molécula. Aquí hay un triple enlace entre carbono y nitrógeno del ácido cianhídrico, por lo cual es el A. De formulación, pues la fórmula del compuesto, formado a partir de iones calcio 2 más y de fosfato. Vamos al B, se intercambian los números de oxidación, el calcio se da al fosfato y fosfato al calcio. El 12, de teoría, ¿cuál es el orden correcto basado en la fuerza creciente? Pues iríamos al apartado C, ¿de acuerdo? Los enlaces covalentes, una fuerza intramolecular, mucho más fuerte. Dentro de las tres fuerzas intermoleculares, los dihidrógenos son los más fuertes, y entre el London y dipolo-dipolo, el dipolo-dipolo también son más fuertes. En el ejercicio 13, el cual describe una reacción exotérmica. Pues vamos al apartado D, ¿por qué? Porque la exotérmica es cuando se desprende energía del sistema donde se está produciendo la reacción química al entorno, ¿de acuerdo? Y además, los reactivos tienen más entalpía que los productos. Nosotros nos hiciésemos un diagrama entálpico, energía y transcurso de la reacción, los reactivos siempre tienen más energía que los productos. El ejercicio 14, ¿cuál es la variación de calor en kilojulios cuando 100 gramos de aluminio se calientan desde 19 a 32 grados centígrados y nos dan la capacidad calorífica del aluminio? La variación de calor, ¿vale?, corresponde a esta ecuación, masa por la capacidad calorífica específica por el incremento de temperatura. Si tenemos en cuenta las unidades, tenemos que la masa la tenemos en 100 gramos, la capacidad la tendríamos en 0,90 julios partido gramo Kelvin. Aquí el gramo y el gramo se me irían. La diferencia de temperatura serían 13 en grados Kelvin o en centígrados, con lo cual el Kelvin se me iría. Y para transformar el julio en kilojulios, sabemos que un kilojulio corresponde con 1000 julios. Así que corresponde con el apartado C. El 15, ¿cuál es la variación de entalpía de la reacción? Será la diferencia de entalpía entre reactivo y producto, con lo cual es el apartado A. Nos sirve un poco de repaso. El B sería lo que es la energía de activación directa. El C sería la energía de activación inversa. Y el D básicamente sería la entalpía de los reactivos. 16, ¿qué cambio causa un mayor aumento de la velocidad inicial? Por lo primero sabemos que la velocidad es directamente proporcional a las concentraciones de los reactivos. Como uno de los reactivos está en formato acuoso, es decir, tiene concentración, pues obviamente si aumentamos su concentración, en este caso si la duplicamos, aumentará su velocidad. Así que ya tenemos entre el A y el B. Y el tamaño de los trozos de metal, cuanto más grande, o sea, es decir, cuanto más pulverizado esté ese metal, es decir, mayor superficie tenga, pues mayor será su velocidad, con lo cual nos quedaríamos con el apartado A. 17 nos dice que la gráfica muestra la curva de distribución de Maxwell-Boltzmann para un gas determinado a una cierta temperatura y cómo cambiaría la forma de la curva si la temperatura del gas disminuye. Al disminuir la curva, lo que nos estaría haciendo es yendo hacia la izquierda y tendría un mayor máximo. Al igual que si aumentáramos la temperatura, pues se desplazaría hacia la derecha y el mínimo sería más pequeño. ¿Qué efecto tiene un catalizador sobre la posición de equilibrio y el valor de K sub C? Pues el catalizador no afecta para nada a la posición de equilibrio y no afecta para nada a la constante, con lo cual estaríamos en el C. ¿Cuál no puede actuar como una base de Bronsted-Lowry? Nos quedamos con el C, ya que tanto el hidrógeno fosfato como el agua como el amoníaco pueden aceptar protones,
que sería la definición de base de Bronsted-Lowry. ¿Cuál causa deposición ácida? De deposición ácida solamente hay dos ácidos, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, así que el SO2, que daría, a partir de él se oxida para dar el SO3, daría lugar posteriormente por hidratación al ácido sulfúrico. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno en el peróxido de hidrógeno? El oxígeno siempre actúa con número de oxidación -2, excepto los peróxidos. Aquí tengo un peróxido, donde su número de oxidación sería -1. ¿Cuáles son los productos de la electrolisis del cloruro de potasio? El cloruro de potasio se disocia en iones potasio y en iones cloruro. Estos, a su vez, pueden reducirse o oxidarse, ¿de acuerdo? El potasio, dando lugar a potasio sólido, y el cloruro, dando lugar a cloro gaseoso. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahí estaríamos hablando del apartado B. Aquí el cloro estaría perdiendo electrones, ¿vale?, para formar cloro gaseoso, y el potasio nos está ganando el cátodo para formar potasio sólido. ¿Qué sucede en un ánodo? Pues en un ánodo, tanto si estamos en una pila voltaica como una celda electrolítica, se lleva a cabo la oxidación. Lo que cambia es la polaridad, en función de si es una pila voltaica o una celda. ¿Cuál pertenece a la misma serie homóloga que el dimetil éter? La serie homóloga es aquella en la cual se van aumentando átomos de carbono, ¿vale?, H2, pero sigue perteneciendo a la misma familia, con lo cual tenemos que buscar un éter. Tenemos hablando del apartado D. 25. ¿Cuál es el nombre de la siguiente molécula? Aquí podemos ver, tenemos que buscar nuestra cadena principal, ¿vale?, que tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Y luego empezar a numerar desde el extremo que esté más cerca del primer radical, así que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y vemos que tenemos en el carbono 2 y en el 4 2 metilos, así que estamos hablando del 2,4-dimetilhexano. ¿Qué monómero forma el polímero mostrado? Este polímero mostrado es una repetición de monómeros. En este caso tenemos el A, muy fácil de diferenciar. Esta molécula, lo que hacemos es romper el doble enlace, donde lo tenemos, ¿vale? Y fijaos, a la derecha tenemos un hidrógeno y un CH3, y aquí empezaría a repetirse, mientras que el segundo carbono tendría un hidrógeno y un cloro. Este sería mi monómero, ¿vale? 27. ¿Cuál es la etapa de propagación en el mecanismo de sustitución por radicales libres? Radicales libres está formado por 3 etapas: iniciación, propagación y finalización. Este ejercicio es teórico. Estamos hablando del apartado B. 28. ¿Qué espectro mostraría la diferencia entre el 2-propanol y el propanal? Pues obviamente tendríamos diferencias en el espectro de masas, ¿vale?, ya que la masa molecular es distinta. Tendríamos diferencia en el infrarrojo, ya que el grupo alcohol y el grupo aldehído dan diferentes señales, y tendríamos también diferencias en el RMN, ya que tendría diferentes protones, así que estamos hablando del D. ¿Cómo se debe demostrar la diferencia entre 27,0 más menos 0,3 y 9,0 más menos 0,2? Pues obviamente la diferencia se hace entre 27 y 9, estamos hablando de 18, así que todas coinciden, pero cuando hacemos una suma diferencia de incertidumbres, las incertidumbres se suman. Así que estamos hablando de apartado C. Y por último, el 30 nos dice que se añadió
un líquido a una probeta, que se puede deducir de la gráfica, pues obviamente podemos deducir, por un lado, la densidad del líquido, ya que estamos representando la masa frente al volumen, así que ya nos quedamos con el apartado A o el B, ¿vale? Y a partir de la intersección con el eje Y, este de aquí, tenemos la masa de la probeta vacía. Así que estamos en el apartado B. Pues esto es todo para esta prueba. Gracias.